Salomón creo que edificó el templo de Jerusalén y trajo mucho oro y maderas caras y trajo carpinteros y artesanos y artistas para que lo hicieran. Y cuando terminaron el templo, Dios lo alabó y lo bendijo. Y ahora tenemos en la primera lectura cuando ese templo es destruido porque un rey de 18 años vende a Jerusalén, la entrega, y vinieron allí a destruirla. Y Nabucodonosor se llevó de Jerusalén a todos esos artistas y artesanos y carpinteros y se llevó todo el oro del templo y lo fundió. Se llevó al rey y a toda la gente que podía pensar y que tenía algunos dones y dejó en Jerusalén, dice aquí, pues solamente a los inútiles. ¿Y qué pasó ahí? Pues que llegaron a Babilonia y ahí estuvieron muchas generaciones que han de haber trabajado esa gente inteligente y puso a fundir el oro y a construir, y después de varias generaciones pues lo hacían por el dinero y se seguían pervirtiendo más. Y en el Evangelio nos está diciendo aquí Jesús que hay unos que van a decir: Señor, Señor, hemos hecho milagros y expulsado demonios en tu nombre. Hemos construido casas y derretido el oro y hemos hecho cosas, y les va a decir: váyanse de aquí, no los quiero. ¿Por qué? Porque no están haciendo las palabras que dice Jesús. El que cumple mis palabras, ese es el que edifica sobre roca. ¿Y cuáles son las palabras de Jesús? Nos lo dice al principio del Evangelio: el que hace la voluntad de mi Padre. Hacer la voluntad de Dios es lo más grande. Y construir grandes palacios y templos, porque es la voluntad de Dios, es lo más grande. Y construirlos por pura vanidad y soberbia no es la voluntad de Dios. ¿Y cómo sé yo cuándo es la voluntad de Dios? Pues está en los mandamientos. Y el primer mandamiento, nos dice Jesús, es amar a Dios y a los demás como a mí mismo. Es decir, que cuando yo tengo caridad, nunca voy a equivocarme. Voy a hacer siempre la voluntad de Dios. Pero tengo un enfermo en casa y no puedo ir a misa. No puedes ir a misa, tienes que quedarte en casa practicando la caridad. Y esa es la voluntad de Dios. No que vayas a misa el domingo, sino que cuides a ese enfermo que tienes en tu casa. Y es la voluntad de Dios cuando decimos: tanto cuanto me ayude a hacer la voluntad, voy a hacer eso. Y cuando ya no me ayude a hacer la voluntad de Dios, ya lo dejo. Aunque si en Babilonia ya no había que hacer más templos, ya no era la voluntad de Dios. Y así tengo yo que pensar cuál es la voluntad de Dios siempre. Y la voluntad de Dios es tener pureza de intención. ¿Por qué hago las cosas? Las hago por amor propio, por mí mismo, para satisfacer mis pasiones, o las hago para la voluntad de Dios. Una muchacha que se pinta y se arregla y quiere estar guapa porque es un talento, un don que Dios le dio, la belleza, y no lo hace por vanidad, sino porque pues Dios quiere que sea bella. Está haciendo la voluntad de Dios. Y la que se pinta y se arregla para seducir y caer en la lujuria, no está haciendo la voluntad de Dios. Ahí no hay una pureza de intención. Así que no tenemos que culparnos cuando hacemos las cosas bien, cuando estamos orgullosos de haber hecho obras buenas, de haber conseguido metas y tener mucho dinero, porque es la voluntad de Dios. Lo hice todo con pureza de intención, por caridad, porque son los mandamientos. Así que nosotros tenemos que estar atentos para no engañarnos, no pervertir nuestra conciencia y estar creyendo que hacemos la voluntad de Dios cuando todo el tiempo hacemos la voluntad propia. Y nos molestamos mucho cuando no me dejan hacer lo que yo quiero
o cuando me molestan para hacer lo que yo quiero. Así que vamos a edificar sobre roca, y la roca es la voluntad de Dios. Jesús nos trajo todo el bien por su obediencia, porque siempre hizo la voluntad de Dios. Igual que la Virgen, vamos a pedirle a ella que nos ayude a ser siempre fieles a la voluntad de Dios.